amigas y amigas de este nuevo episodio. Mi nombre es Feria Arevalo, estudiante de la Normal Superior, y hoy abordaremos un tema de suma importancia. Este episodio está dirigido para todas las personas amantes del conocimiento, a esas personas que sienten placer en saber. Este programa es muy especial para nosotros por lo siguiente: vamos a hablar de los dioses egipcios, chinos, y también damos la bienvenida a mis compañeros en esta hora, en esta mesa, Jafet, Montserrat, Emanuel. ¿Cómo has estado, Jafet? Muy bien, Freddy, los saludo con mucha alegría. Este episodio será interesante, como todos los que vienen. Con el fin de divulgar la ciencia, espero que disfruten tanto este podcast como nosotros. ¿Y tú, Monse, cómo estás? Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. Muy bien, gracias, Jafet. Esperamos y disfruten mucho nuestro podcast en este capítulo, el cual está centrado en saber más sobre los dioses chinos y egipcios. ¿Qué onda, Manuel? ¿Cómo has estado? Cuéntanos. Muy bien, Monse, mucho en saludarlos. Vamos a empezar sin antes de hablar un poco de la historia y cómo surgieron para despertarles un poco la curiosidad. Perfecto. Entonces saludamos también a nuestra audiencia que nos está escuchando por el medio de Spotify. Este es nuestro primer capítulo, espero sea de su agrado y arrancamos. Para introducir al tema es importante informarnos de la historia. Hoy hablaremos sobre la mitología china, el conjunto de relatos fantásticos cohesionados de la cultura de la antigua China. Muchas de sus leyendas toman lugar durante el periodo de los 3 Augustos y 5 emperadores. ¿Qué opinas de eso, bro? Así es, bro. La civilización china es la más antigua del mundo. Tiene una historia de más de 3500 años. Su nombre, Zhongwu, significa país del centro o reino central. Ellos creían que su país era el centro geográfico del mundo y que eran la única cultura civilizada. Wow, bro. Es interesante, ¿no? Una característica única de la cultura china es la relativamente tardía aparición de la literatura de los mitos sobre la creación, que lo hacen tras la fundación del confucianismo, el taoísmo y las religiones populares. Las historias tienen varias versiones, a veces contradictorias entre sí. Eso es muy interesante, amigo. Dentro de una cultura extensa y dilatada como es la tradicional china, encontramos una rica conservación de elementos relacionados con el dragón, tales como leyendas, fábulas, cuentos, proverbios, palabras u objetos con dibujos de este animal. El hecho de que el dragón sea el único animal imaginario de entre los 12 del horóscopo chino. Así es, Jafet. Al hablar del dragón, la mayoría de los occidentales enseguida lo asocia, como el caso del oso panda, a China, un país lejano, habitado por gente de piel amarilla, pelo negro y ojos oscuros. Al mismo tiempo, muchos chinos, incluidos los del ultramar, se sienten orgullosos de ser los descendientes del dragón. Muy interesante información, Monse. Las leyendas sobre el dragón se pueden remontar a tiempos inmemoriales, cuando aparecieron registros de este animal en el libro llamado Chouji. En él se afirma que todos los nubarrones, como los relámpagos y los truenos, eran provocados por los dragones, animal mágico. De acuerdo con los dibujos conservados en las reliquias históricas, las imágenes del dragón, aparte de ser muy sencillas, muestran aspectos diferentes entre una y otra, hasta la dinastía Tang y Song. Periodos en los que la imagen del dragón fue evolucionando hacia el animal moderno que conocemos hoy en día. Sin embargo, lo más curioso es que los chinos nunca supieron, hasta la entrada de la sociedad moderna, que el dragón no existió en la realidad, sino solo residía en la imaginación y en las leyendas que se transmitían de generación en generación. Desde la antigüedad, todo el mundo conocía este animal sin que en realidad nadie lo hubiera visto con sus propios ojos. Bienvenido, Emanuel. ¿Qué opinas sobre esto? ¡Wow! ¡Qué buena información, Freddy! Para esto, creo que es necesario introducir una historia que nos ayude a comprender un poco más y sobre todo a verlo de una manera diferente. Así es, bro.
Una serie de leyendas sobre el origen del dragón surgieron en el curso de la historia china. Según los historiadores, la razón por la que la gente adoraba el dragón en la antigua China se puede explicar a través de dos perspectivas principales. La primera es la íntima relación enlazada artificialmente entre los emperadores y el dragón, y la segunda reside en la consideración del rey dragón como el dios que denomina la meteorología, un poder ligado íntimamente con las actividades agrícolas. Muy bien, Freddy. Yo les voy a hablar de cómo empezó la dinastía monarca china. La asociación del monarca chino del dragón empezó durante la dinastía Qin, cuando el emperador Qin Shi Huangdi tomó el nombre de Su Long, y posteriormente durante la dinastía Han, cuando Liu Bang, primer monarca de esta saga, también fue descrito como el hijo del dragón. En la obra Las Memorias Históricas, recopiladas por erudito Sima Qian. De esta manera se justifica la identidad de los emperadores como hijos del dragón, asignados por los propios dioses para reinar el país con sus derechos divinos. El emperador dicta una orden real. A partir de ese momento, las dinastías feudales del pasado hicieron todo lo posible por inventar historias relacionadas con los gobernantes y el dragón. A lo largo de la historia feudal, que reina a partir de las dinastías Qin y Han hasta la Ming y Qing, el dragón fue un símbolo del gobernante máximo de la nación china. ¿Qué te parece eso, Monse? Muy interesante, Jafet. Especialmente durante las dos últimas dinastías, la simbología de este animal llegó a su punto más álgido debido de la férrea autocracia impuesta por los emperadores. Cualquier mínimo asunto relacionado negativamente con la imagen del emperador o del dragón podía ser condenado a la pena de muerte o a una de máxima reclusión. Así, el temor por el poder imperial, añadido al gobierno feudal y a la figura intocable del dragón, hacían que la población tuviera un respeto absoluto, que a veces podía convertirse en puro miedo. No existe ningún registro escrito que explique claramente cuándo comenzaron a realizarse ofrendas al rey dragón. Sin embargo, durante la dinastía Tang, el ritual de pedirle la lluvia ya formaba parte de los actos oficiales de la corte. De acuerdo con los datos históricos, durante la época del emperador Xuanzong, de esa misma dinastía, se construyeron por todo el país varios templos dedicados al rey dragón, tendencia que continuó hasta finales de la dinastía Qing e incluso poco antes de la fundación de la República Popular China. Así es, Monse, haciendo que prácticamente casi todas las ciudades, pueblos y aldeas constantes, por lo menos con un templo de honor a ese preciado animal imaginario, lo que se suponía una cifra comparable al número de iglesias católicas en Europa. Esto no es de extrañar, teniendo en cuenta que la economía agrícola siempre ha estado vinculada estrechamente por las condiciones del tiempo y que el rey dragón era el que podía a su antojo cambiarlas en beneficio del ser humano. Respecto a otras condiciones relacionadas con este animal, tales como las competiciones de barcos con forma de dragón, las danzas del dragón, los farolillos del dragón o los diversos dichos populares, como que reza el deseo de todo padre que sus hijos se conviertan en auténticos dragones. Suponen una mezcla compleja de sentimientos, pasando de la admiración al temor y a la envidia del poder imperial. Es muy importante la manera en la que cuentas este tipo de historia, Freddy. Nos damos cuenta que realmente no sabemos nada de las teorías y creencias de los chinos, como lo es en este momento las creencias del dragón. ¡Wow! Excelente información, compañero. Espero que nuestra audiencia esté igual de interesante como nosotros estamos en esta mesa. Y eso no es todo. También hablaremos sobre la teoría del Yin Yang. Esto no sé qué les encantará, es una teoría muy interesante. Así es, Freddy, como tú lo dices, muy interesante. ¿Y ustedes conocen el símbolo del Yin y Yang? ¿Conocen su origen? En esta ocasión platicaremos sobre el origen del Yin y Yang,
platicaremos algunas curiosidades que hacen un poco más fácil entender todo lo que lleva esta teoría y su desarrollo hasta nuestros días, Freddy. Muy bien, para entrar un poco en la historia, la teoría del yin y el yang sostiene que todo el universo contiene dos fuerzas opuestas, el yin y el yang. Los antiguos chinos utilizaron este principio para explicar las leyes de cambio del movimiento de las cosas en el universo. El yin representa la quietud y el frío, el yang la inquietud y el calor. El yin y el yang son dos corrientes opuestas integradas en la unidad de cada cosa. Según la medicina tradicional china, cuando el cuerpo de unas personas aparecen el desequilibrio y la falta de armonía entre yin y yang, aparece la enfermedad. Las propiedades y el sabor de los medicamentos tradicionales chinos reflejan en lo esencial las características del yin y del yang. Usar medicamentos de múltiples propiedades permite corregir el equilibrio del yin y del yang en el cuerpo del paciente y volver a la normalidad fisiológica. Muy interesante, Freddy. Y probablemente una de las preguntas que más nos hacemos es ¿cuál es el significado del yin y yang? Muy bien, yo les voy a explicar qué es el yin. El yin es femenino, negro, oscuridad, norte, agua, pasiva, luna, tierra, frío, vejez, números pares, pobre, suave, proporciona espíritu a todas las cosas. El yin alcanza su máximo nivel de influencia con el solsticio de invierno. El yin también puede ser representado por el tigre, el color naranja y una línea quebrada en los triagramas del I Ching. Muy bien, bro. Para explicar un poco qué es el yang es masculino, blanco, luz, sur, fuego, activo, sol, cielo, cálido, juventud, números impares, montañas, rico, duro, da forma a las cosas. Yang alcanza su mayor influencia con el solsticio de verano. Yang también puede ser representado por el dragón, el color azul y un trigrama de línea sólida. Gracias, Jafet y Freddy, por esa información tan buena. Ahora ya sabemos qué es el yin y yang. Y pues para esto, para ir concluyendo, debemos saber que la mitología china, el yin y el yang, nacieron del caos cuando el universo fue creado por primera vez. Y también se cree que existen en armonía en el centro de la Tierra. Durante la creación, su logro de equilibrio en el huevo cósmico permitió el nacimiento de Pangu, el primer humano. Además, los primeros dioses, Fuxi, Nuwa y Shenong, nacieron del yin y yang. Muy bien, y ahora, para entretenernos un poco más, vamos a hablar de las leyendas egipcias. Este tema me encanta, es fascinante y muy interesante. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más importantes e interesantes de la historia. Las deidades del antiguo Egipto son los dioses que eran venerados y eran la base de la religión. ¿Qué opinas, Monse? Excelente, Freddy. Este tema es súper interesante. El pueblo egipcio goza de una gran variedad de mitos y leyendas, de gran antigüedad, y que pretenden dar una explicación a la visión del mundo, del otro poderoso imperio a orillas del Nilo. Y pues, por ello, que a lo largo de este capítulo de nuestro podcast exploraremos la idiosincrasia de dicho pueblo a lo largo de una breve selección de leyendas egipcias. Freddy, este tema va a estar súper interesante. Con ustedes, la leyenda del mito de la creación. Al igual que el resto de culturas, la egipcia posee también su propia versión de la creación del universo y el mundo en el que vivimos. De hecho, existen 3 versiones conocidas en función
de la ciudad que lo generó. Una de ellas es la Luno, posteriormente conocida como Heliópolis, la cual es conocida por ser la ciudad en la que surgió y prevaleció el culto al dios Ra, como deidad primordial. Dice la leyenda que en un principio solo existía un inmenso, infinito océano de nombre Num, el cual permanecía inmóvil y totalmente dormido. Ni cielo, ni tierra, ni plantas, ni animales, ni el hombre existían, solo Nun, el cual contenía todos los elementos posibles. Pero un día, el mundo tomó conciencia de sí mismo y de su situación, dándose el nombre de Ra. Este sería el primer dios, el cual al principio estaba solo, en medio del océano, pero poco a poco empezó a crear. Su aliento se tornaría el dios Shu, el aire, y su saliva al dios de la humedad Tefnut. A continuación, creó una isla o tierra en la cual reposar, la cual denominó Egipto, y al nacer del agua decidió crear el Nilo para alimentarla con los elementos del gran océano. Ra fue creando los distintos seres vivos. Del Nun tuvieron hijos, la deidad Yib de la tierra y Nut del cielo. Ambos hijos tuvieron relaciones y su padre Shu, celoso, decidió separarlos, sosteniendo al primero bajo sus pies, la segunda sobre su cabeza. De la unión de ambos dioses nacieron las estrellas y el resto de deidades. Acabada su creación, el dios Ra mandó a uno de sus ojos a buscar a su pie. Pero dicho ojo se encontraría a volver, que al dios le había crecido otro nuevo. Desesperado, el ojo empezó a llorar, creando sus lágrimas a los primeros seres humanos. El dios Ra, viendo su dolor, se lo colocó en la frente. Se había creado el sol. Es impresionante, Jafet, todo lo que nos platicas. ¡Wow! Interesante. Ha sido muy buena la información y continuamos hablando del dios Ra. Representante del sol, es el dios solar más importante y es conocido como padre de todos los dioses. Tiene su santuario principal en la ciudad de Heliópolis y es de ahí donde surge el llamado mito heliopolitano, que consiste en la descripción de cómo se creó el mundo. Estas descripciones variaban según la región y los sacerdotes que las contaban. Los sacerdotes de Heliópolis sostenían que Ra, el sol, había creado a todos los demás dioses y a la humanidad misma. La creación la llevó a cabo él solo, pero con el tiempo decidieron darle una esposa y decir que con ella tuvo a sus hijos, en lugar de decir que los había hecho él solo. Se creía que cuando el sol se ponía, Ra moría. Subía en una barca y navegaba durante toda la noche por debajo de la tierra, para renacer nuevamente al día siguiente. Ra podía asumir la forma que quisiera, entonces tomó la forma de un hombre y se convirtió en el primer faraón de Egipto. Ra gobernó Egipto durante miles de años, llevando bienestar y prosperidad a sus habitantes, gracias a las fabulosas cosechas y a sus magníficas leyes. Los egipcios solo tenían palabras de agradecimiento y no dejaban de ensalzar su nombre. Pero Ra había tomado forma humana y por lo tanto envejecía día a día. Un buen día, los egipcios dejaron de respetarlo, comenzaron a burlarse de su aspecto senil y a desobedecer sus órdenes. Ra no podía evitar oír las burlas y comentarios, y cuando vio que los hombres no obedecían las leyes, se enojó de tal manera que decidió convocar a los dioses que había creado en un lugar secreto para pedir consejo. Allí estaban Shu, Tefnut, Gib, Nut y Nun, escuchando el problema que aquejaba al dios Ra. Nun habló diciendo: lo que debes hacer es destruirlos, con la forma de tu hija, la diosa Sekhmet. Los otros dioses, al ver el mal comportamiento de los humanos, le aconsejaron también destruir a los hombres, por intermedio de la diosa Sekhmet.
Ra, con su ojo, que despedía una mirada aterradora, creó a la diosa Shenet, feroz y sanguinaria, cual leona, que perseguía a su presa y se deleitaba en la matanza y en la sangre. Siguiendo las órdenes de Ra, desencadenó la furia sobre todos los que ridiculizaban a su padre, sembrando el terror y la desesperación en todo Egipto. Huían a esconderse, pero la diosa Sekhmet los perseguía y los asesinaba, relamiéndose con la sangre. Cuando Ra vio lo que Sekhmet había hecho, la llamó a su presencia para preguntarle si lo había obedecido. Sekhmet le respondió que estaba feliz porque había vengado a su padre Ra, eliminando a todos los hombres que éste le había entregado. Todo Egipto estaba teñido del color de la sangre, y era imposible detener la furia de la cruel y sanguinaria Sekhmet. Pero Ra se apiadó de los hombres y decidió hacer algo para frenar la matanza. Envió entonces a mensajeros rápidos y silenciosos en busca de grandes cantidades de ámbar. Luego ordenó preparar muchos litros de cerveza hasta llenar 7,000 jarras. Más tarde, mandó a mezclar el ámbar con la cerveza. A la luz de la luna, la cerveza adquiría el color rojo de la sangre. Hizo llenar nuevamente las jarras y envió a sus mensajeros a volcarlas en el lugar donde se encontraba Sekhmet. Al salir el sol, Sekhmet estaba preparada para su próxima cacería. Cuando vio la tierra inundada de color rojo y creyó que sería sangre real porque no había cerca ningún hombre. Se acercó y bebió alborazada mientras reía y disfrutaba pensando que era sangre. Bebió tanto que ese día, que presa de la ebriedad, no pudo matar a ningún hombre. Cuando Sekhmet volvió ante la presencia de Ra, el dios la recibió con alegría, pues no había matado a ninguna persona y decidió cambiar su nombre por el Hathor. A partir de este momento se convirtió en la diosa Hathor. Fue la diosa de la dulzura, el amor y la pasión. La humanidad fue redimida y Ra continuó reinando en su ancianidad. Aunque sabía que había llegado el momento de delegar el gobierno de Egipto en los dioses jóvenes. Excelentes leyendas, amigos. Hemos llegado al final de este episodio. Espero en verdad que hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos el podcast. La verdad que nos despedimos muy tristes porque ya llegamos al final. Amigo y amiga, si te ha gustado dale un like. Y si nos estás escuchando en iTunes, agradeceríamos tu valoración de 5 estrellas. No olvides que si eres un apasionado de la historia, sigue escuchando nuestros siguientes capítulos en este podcast, que van a estar buenísimos. Bueno, nos despedimos de ustedes, nuestros grandes oyentes. Gracias por haberse quedado hasta el final del episodio. Y recuerden que cada semana estaremos subiendo historias de culturas del mundo, que estarán buenísimas. Te deseamos lo mejor, que tengas un gran día. No sé si lo ves por la mañana o por el día, sea como sea. Espero que las cosas te vayan muy bien. Te esperamos en el próximo episodio. No te lo puedes perder. Y como dice mi compañero Freddy, no te pierdas el siguiente episodio, donde hablarán sobre la teoría eterna de los griegos. Un fuerte abrazo a todos nuestros queridos oyentes. Hasta la próxima.